¿Qué pasaría si les dijera que uno de los reyes más grandes de la historia comenzó siendo un pastorcillo olvidado, ignorado, subestimado y aparentemente destinado a una vida sin importancia? La historia de David no es solo un relato más del ascenso de un gobernante al poder, es una apasionante trayectoria de fe, valentía y las luchas que conlleva el liderazgo. Desde las tranquilas colinas de Belén, donde pasó sus días pastoreando ovejas, hasta el campo de batalla donde se enfrentó a un gigante con solo una honda y una fe inquebrantable, la vida de David estuvo marcada por momentos que pusieron a prueba su carácter y definieron su destino. Pero su trayectoria no se limitó a victorias, sino también a pruebas, traiciones y fracasos personales. Fue ungido rey siendo aún un niño, pero tuvo que soportar años de exilio, huyendo de un gobernante celoso que lo quería muerto. Incluso cuando finalmente subió al trono, su reinado estuvo marcado tanto por triunfos como por profundos fracasos morales. Y sin embargo, a pesar de todo, David siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios, imperfecto, pero fiel, quebrantado, pero redimido. La vida de David es una narrativa extraordinaria que abarca desde sus humildes comienzos como pastor hasta su ascenso como uno de los reyes más venerados de la historia. Su trayectoria no es solo una historia de triunfo personal, sino también una profunda exploración de la fe, el liderazgo y las complejidades de la naturaleza humana. Nacido en Belén, David era el hijo menor de Jesé, inicialmente encargado de cuidar ovejas, un rol que moldearía su carácter y resiliencia. Sus primeras experiencias en el campo le inculcaron un profundo sentido de confianza en Dios, que se convertiría en una piedra angular de su vida. El punto de inflexión en la trayectoria de David llegó cuando fue ungido por el profeta Samuel, lo que marcó el inicio de su transformación de un simple pastor a un guerrero y finalmente al rey de Israel. Esta transición estuvo plagada de desafíos, incluyendo su famoso enfrentamiento con Goliat, que no solo demostró su valentía, sino que también puso de relieve su fe inquebrantable en Dios. A lo largo de su reinado, David enfrentó numerosas pruebas, incluyendo traición, pérdida y fracasos morales. Sin embargo, su relación con Dios siguió siendo fundamental para su identidad. Las lecciones que aprendió de la vida de David son profundas. Enfatizan la importancia de la humildad, el arrepentimiento y la búsqueda de un corazón alineado con la voluntad de Dios. Los Salmos de David reflejan su profundo camino emocional y espiritual, revelando a un hombre que lidió con sus defectos, pero que buscó constantemente la guía divina. Su legado no es simplemente el de un rey, sino el de un hombre conforme al corazón de Dios, ilustrando el poder de la redención y la importancia de una relación fiel con lo divino. Al profundizar en las complejidades del carácter de David, descubrimos a un individuo multifacético cuya historia de vida resuena con temas atemporales de valentía, fe y búsqueda de propósito. Sus experiencias ofrecen valiosas perspectivas sobre la condición humana, recordándonos que la grandeza a menudo conlleva dificultades y que el verdadero liderazgo se basa en la humildad y el servicio. Esta exploración de la vida de David nos invita a reflexionar sobre nuestras propias trayectorias, animándonos a buscar una conexión más profunda con nuestra fe y a aceptar las complejidades propias de la condición humana. A través de la historia de David, nos inspiramos a recorrer nuestros propios caminos con valentía y convicción, reconociendo que nuestras luchas pueden conducir a un profundo crecimiento y comprensión. El momento en que Dios eligió a David a través del profeta Samuel marca un punto crucial en la historia bíblica, ilustrando la profunda importancia de la selección divina y las cualidades que realmente importan en el liderazgo. En ese momento, Saúl reinaba sobre Israel, pero su desobediencia a Dios lo había llevado a ser rechazado como gobernante. Dios le ordenó a Samuel que ungiera a un nuevo rey, uno que encarnara las cualidades que le faltaban a Saúl. Esta elección subraya la importancia de la perspectiva de Dios, que a menudo contrasta marcadamente con el juicio humano. Si bien Saúl parecía un líder fuerte y capaz, su corazón no estaba alineado con la voluntad de Dios. Al elegir a David, un simple pastorcillo, Dios demostró que el verdadero liderazgo proviene del carácter interior, más que de las apariencias externas.
La unción secreta de David en presencia de su familia fue un momento significativo, lleno de implicaciones para su futuro. Cuando Samuel llegó a Belén, inicialmente se sintió atraído por los hermanos mayores de David, quienes encajaban en la imagen convencional de un rey. Sin embargo, Dios lo guió a mirar más allá de su estatura y apariencia, enfatizando que Él valora el corazón por encima de todo. Cuando David finalmente fue ungido, fue un asunto privado, preparando el escenario para un futuro lleno de desafíos y triunfos. Esta unción no fue un simple acto ceremonial, fue una aprobación divina que moldearía el destino de David. Aunque no ascendería al trono inmediatamente, este momento marcó el comienzo de una transformación que lo vería ascender del anonimato a la prominencia. La elección de David sirve como un poderoso recordatorio de que Dios a menudo elige a los improbables y a los ignorados para cumplir sus propósitos. Este tema resuena en toda la Escritura, enfatizando que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, la fidelidad y un corazón dedicado a Dios. La vida de David ejemplifica la idea de que las cualidades externas son secundarias a las cualidades internas de integridad, valentía y disposición a seguir la guía de Dios. Al reflexionar sobre este momento de decisión divina, se nos anima a considerar nuestra propia vida y las cualidades que cultivamos. En un mundo que a menudo prioriza las apariencias y el estatus, la historia de David nos reta a buscar y cultivar el carácter interior que se alinea con el corazón de Dios, recordándonos que nuestro verdadero valor se define por nuestra relación con Él. La icónica batalla entre David y Goliat es un poderoso testimonio de valentía, fe y el triunfo del débil ante una adversidad abrumadora. Goliat, un formidable gigante del ejército filisteo, infundió temor en los corazones de los israelitas durante 40 días, retándolos a enviar un campeón para luchar contra él en combate singular. Mientras los veteranos soldados de Israel temblaban al ver a Goliat, David, un joven pastor, dio un paso al frente con valentía inquebrantable y una profunda fe en Dios. Su decisión de enfrentarse al gigante no nació de la imprudencia, sino de una profunda convicción de que Dios lo libraría de este desafío aparentemente insuperable. La confianza de David se basaba en sus experiencias pasadas, donde había defendido con éxito a su rebaño de leones y osos, atribuyendo sus victorias a la protección y la fortaleza de Dios. La victoria de David sobre Goliat fue monumental para Israel, marcando un punto de inflexión en el conflicto entre los israelitas y los filisteos. Con una sola piedra de su honda, David golpeó a Goliat en la frente, haciendo que el gigante cayera de bruces al suelo. Este triunfo inesperado no solo derrotó al campeón enemigo, sino que también galvanizó al ejército israelita, infundiendo un renovado sentido de esperanza y coraje entre las tropas. La victoria de David simbolizó el poder de la fe y la creencia de que Dios puede obrar a través de cualquier persona, sin importar su tamaño o estatus. Cambió el rumbo de la batalla, lo que condujo a una derrota aplastante de las fuerzas filisteas y consolidó a David como un héroe nacional. La historia de David y Goliat enfatiza el tema de confiar en Dios en situaciones aparentemente imposibles. La fe de David no residía en su propia fuerza ni habilidad, sino en el Dios que lo había librado en el pasado. Esta narrativa resuena profundamente en cualquiera que enfrente desafíos abrumadores, recordándonos que la fe puede empoderarnos para enfrentar nuestros gigantes, ya sean luchas personales, miedos u obstáculos sociales. La confianza de David en Dios sirve como una lección perdurable. Con fe podemos superar las mayores adversidades. Su victoria es un poderoso recordatorio de que, ante adversidades abrumadoras, confiar en Dios puede conducir a resultados extraordinarios, inspirando a generaciones a abrazar la valentía y la fe en sus propias batallas. El profundo vínculo entre David y Jonatán es una de las amistades más profundas descritas en la Biblia, caracterizada por el altruismo, la lealtad y el apoyo inquebrantable. Jonatán, hijo del rey Saúl, reconoció el potencial de David y el favor divino que lo acompañaba, incluso cuando su propio padre sentía cada vez más celos de su creciente prominencia. En lugar de permitir que los celos dictaran sus acciones, Jonatán decidió apoyar a David con todo su corazón. Este altruismo se evidencia en su disposición a proteger a David de la ira de Saúl,
incluso asumiendo un gran riesgo personal. Las acciones de Jonatán ejemplifican la esencia de la verdadera amistad, ya que priorizó la seguridad y el futuro de David sobre su propia posición como heredero al trono. El pacto entre David y Jonatán consolidó aún más su vínculo, reflejando un profundo compromiso mutuo que trascendía los lazos familiares y las ambiciones políticas. En un momento conmovedor, Jonatán se despojó de sus vestiduras reales y se las entregó a David, simbolizando su reconocimiento del futuro reinado de David y su propia aceptación de un papel de apoyo. Este pacto no fue un simple acuerdo verbal, fue una promesa sagrada que los unió en lealtad y amor. Se comprometieron a cuidarse el uno al otro y a sus familias, asegurando que su amistad perdurara a pesar de las circunstancias tumultuosas que los rodeaban. Este pacto resalta la importancia de la lealtad en la verdadera amistad, ya que ambos hombres comprendieron las posibles consecuencias de su alianza en una corte plagada de intrigas y peligros. La relación entre David y Jonatán es un poderoso ejemplo de la importancia de la verdadera amistad y la lealtad en nuestras vidas. En un mundo a menudo marcado por la competencia y la traición, su vínculo es testimonio de la fuerza que se encuentra en el amor desinteresado y el apoyo incondicional. La disposición de Jonatán a priorizar las necesidades de David por encima de las suyas nos recuerda que la amistad genuina implica sacrificio y un compromiso de apoyarnos mutuamente, incluso en tiempos difíciles. Su historia nos anima a buscar y cultivar relaciones basadas en la confianza, la lealtad y el respeto mutuo. Al reflexionar sobre la amistad entre David y Jonatán, nos inspiramos a cultivar estos vínculos en nuestras propias vidas, reconociendo que los verdaderos amigos son aquellos que nos apoyan y se mantienen leales, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. Su legado de amistad sigue resonando, recordándonos el profundo impacto que la lealtad y el altruismo pueden tener en nuestro camino. Los crecientes celos del rey Saúl hacia David constituyen una narrativa conmovedora que ilustra la naturaleza destructiva de la envidia y su profundo impacto en las relaciones y el liderazgo. Inicialmente, Saúl recibió a David en su corte después de que el joven pastor derrotara a Goliat, viéndolo como un guerrero prometedor y aliado. Sin embargo, a medida que el éxito de David seguía en aumento, en particular con sus victorias militares y la adoración que recibía del pueblo, su estado mental comenzó a deteriorarse. El famoso cántico cantado por las mujeres de Israel que proclamaba «Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000», despertó en Saúl una profunda inseguridad. Este reconocimiento público de la destreza de David despertó en Saúl una intensa envidia que lo llevó a percibir a David no como un súbdito leal, sino como un rival que amenazaba su trono y su legado. Los intentos de Saúl por eliminar a David se volvieron cada vez más desesperados y violentos, revelando el alcance de su paranoia y miedo. Primero intentó matar a David con una lanza durante un ataque de ira, lo que demuestra su incapacidad para controlar sus emociones y su creciente obsesión por eliminar la amenaza percibida. Cuando estos intentos fracasaron, Saúl recurrió a medidas más calculadas, como enviar a David a peligrosas batallas, con la esperanza de que muriera en combate. La incesante persecución de Saúl no solo tensó su relación, antes amistosa, sino que también creó un ambiente tóxico dentro del reino, lo que provocó división entre el pueblo y desestabilizó aún más su reinado. El tema de la envidia es central en esta narrativa, destacando su naturaleza destructiva y los estragos que puede causar en la psique humana. Los celos de Saúl lo consumieron, lo que lo llevó a tomar decisiones irracionales y a un deterioro gradual de su salud mental. En lugar de celebrar los logros de David, Saúl permitió que la envidia nublara su juicio, aislándose finalmente de quienes una vez lo apoyaron. Esta emoción destructiva no solo puso en peligro su relación con David, sino que también lo alejó de su familia y aliados, ya que su obsesión con David eclipsó sus responsabilidades como rey. La historia de Saúl sirve como advertencia sobre los peligros de la envidia y la importancia de la autoconciencia y la humildad. Nos recuerda que los celos desenfrenados pueden llevar a acciones destructivas que dañan no solo al objeto de la envidia, sino también a la persona que lo sufre. Al reflexionar sobre la trágica caída de Saúl,
Se nos anima a confrontar nuestros propios sentimientos de celos y a cultivar la gratitud y el aprecio por los éxitos ajenos, reconociendo que el verdadero liderazgo se basa en el apoyo y el aliento, más que en la rivalidad y el resentimiento. El ascenso de David como líder militar y rey es una trayectoria notable, marcada por la brillantez estratégica, la fe inquebrantable y los logros significativos que moldearon la historia de Israel. Tras su victoria sobre Goliat, David se ganó rápidamente el reconocimiento como un guerrero formidable, liderando al ejército israelita a numerosas victorias contra los filisteos y otros adversarios. Sus éxitos militares no se debieron únicamente a su habilidad con la honda o la espada, también fueron testimonio de su destreza estratégica. David demostró una excepcional capacidad para adaptarse a diversas condiciones del campo de batalla, empleando tácticas que a menudo tomaban por sorpresa a sus enemigos. Su liderazgo inspiró lealtad entre sus tropas, fomentando un sentido de unidad y propósito que los impulsó a la victoria una y otra vez. Un aspecto central de los logros militares de David fue su confianza en Dios para recibir guía en la batalla. A diferencia de muchos líderes que dependían únicamente de su propia fuerza o recursos, David buscaba constantemente el consejo divino antes de entrar en conflicto. Con frecuencia oraba y consultaba al Señor, pidiendo dirección y seguridad. Esta confianza en Dios no solo fortaleció su determinación, sino que también infundió confianza en sus hombres, quienes reconocieron que sus victorias se debían a la intervención divina y no al mero esfuerzo humano. La fe de David se convirtió en la piedra angular de su liderazgo, reforzando la creencia de que el verdadero éxito proviene de alinear las acciones con la voluntad de Dios. A medida que crecía la reputación militar de David, también lo hacía su influencia, lo que finalmente condujo al establecimiento de su reino. Tras años de conflicto y lucha, David fue ungido rey de todo Israel, uniendo a las tribus que previamente habían estado divididas. Su reinado marcó un punto de inflexión significativo en la historia de Israel, al establecer Jerusalén como el centro político y espiritual de la nación. Esta decisión estratégica no solo consolidó su poder, sino que también simbolizó la unidad del pueblo israelita bajo un solo gobernante. El reino de David se hizo conocido por su fuerza militar, sus logros culturales y su devoción a Dios, sentando las bases de un legado que perduraría por generaciones. La importancia del ascenso de David como líder militar y rey va más allá de sus logros personales. Representa el cumplimiento de la promesa de Dios de establecer una dinastía duradera. Su reinado se considera a menudo una época dorada en la historia de Israel, caracterizada por la prosperidad, la estabilidad y una relación cada vez más profunda con Dios. La capacidad de David para sortear las complejidades del liderazgo, sumada a su fe inquebrantable, sirve como un ejemplo perdurable de cómo la confianza en la guía divina puede conducir a resultados extraordinarios. Al reflexionar sobre la trayectoria de David, recordamos la importancia de la fe, la estrategia y la unidad para alcanzar nuestras propias metas y aspiraciones. La vida de David, si bien estuvo marcada por logros extraordinarios y una fe profunda, también se vio ensombrecida por importantes fracasos morales, en particular en su relación con Betsabé. Este episodio sirve como un conmovedor recordatorio de las complejidades de la naturaleza humana y las consecuencias del pecado. David, en un momento de debilidad, sucumbió a la tentación al ver a Betsabé bañándose y, a pesar de saber que era la esposa de Urías, la persiguió. Este adulterio tuvo consecuencias devastadoras que afectarían la vida y el reinado de David. Cuando Betsabé quedó embarazada, David intentó encubrir su pecado orquestando el regreso de Urías de la batalla, con la esperanza de hacer pasar al niño como suyo. Cuando Urías se negó a regresar a casa, David recurrió a enviarlo de vuelta al frente con órdenes que lo llevaron a la muerte. Esta traición deliberada no solo resultó en la pérdida de una vida inocente, sino que también sumió a David en una crisis moral y espiritual. Las consecuencias de las acciones de David fueron profundas y de largo alcance. Tras la muerte de Urías, el profeta Natán confrontó a David, revelándole la gravedad de su pecado y el juicio divino que le sobrevendría. David enfrentó la agitación en su propia casa
incluyendo la muerte del hijo de Betsabé y los constantes conflictos entre sus hijos. Este periodo de sufrimiento puso de relieve la realidad de que incluso un hombre conforme al corazón de Dios no es inmune a las repercusiones del pecado. Las fallas morales de David sirven como un aleccionador recordatorio de la naturaleza destructiva de los deseos desenfrenados y de la importancia de la rendición de cuentas. Sin embargo, la respuesta de David a su pecado es igualmente significativa. Al comprender la gravedad de su maldad, demostró arrepentimiento y humildad genuinos. En el Salmo 51, una expresión sincera de su dolor, David clama por misericordia y perdón, reconociendo sus transgresiones y suplicando un corazón limpio. Este acto de arrepentimiento es crucial, ya que ilustra la importancia de reconocer las propias faltas y buscar la restauración. La humildad de David ante sus fracasos ejemplifica el camino a la redención, enfatizando que el verdadero arrepentimiento implica un deseo sincero de cambiar y alinearse con la voluntad de Dios. El tema de la gracia y la soberanía de Dios está presente en toda la narrativa de David, incluso en medio de sus fallas morales. A pesar de la gravedad de sus pecados, Dios no abandonó a David. Al contrario, le extendió su gracia, permitiéndole continuar su reinado y, finalmente, redimir su historia. Betsabé se convirtió más tarde en la madre de Salomón, quien heredaría el trono y continuaría el linaje que conduciría a Jesucristo. Este aspecto de la vida de David subraya la profunda verdad de que la gracia de Dios puede transformar nuestros fracasos en oportunidades de crecimiento y redención. Su trayectoria nos recuerda que, aunque tropiecemos, la soberanía y la gracia de Dios pueden traer restauración y propósito, lo que ilustra que incluso en nuestros momentos más oscuros hay esperanza de renovación. El impacto perdurable de David y sus contribuciones, tanto a Israel como al panorama espiritual en general, son profundas y multifacéticas y se extienden mucho más allá de su reinado. Uno de sus legados más significativos es la autoría de numerosos salmos que se han convertido en elementos centrales del culto judío y cristiano. Estas poéticas expresiones de fe, lamento, alabanza y agradecimiento revelan la profundidad de la relación de David con Dios y su comprensión de la experiencia humana. Los salmos captan una amplia gama de emociones, desde la desesperación hasta la alegría, y sirven como fuente de consuelo e inspiración para innumerables personas a lo largo de la historia. Articulan las luchas de la fe y la importancia de buscar a Dios tanto en tiempos difíciles como en momentos de celebración, convirtiéndolas en obras atemporales de la literatura espiritual que siguen resonando entre los creyentes de hoy. Además de sus contribuciones literarias, la vida de David sirve de modelo para futuros líderes en Israel y más allá. Su trayectoria de pastor a rey ilustra las cualidades de humildad, valentía y confianza en Dios, esenciales para un liderazgo eficaz. David enfrentó numerosos desafíos, incluyendo traición, conflicto y fracasos personales. Sin embargo, buscó constantemente la guía de Dios y demostró su disposición a aprender de sus errores. Esta resiliencia y compromiso con la búsqueda de la sabiduría divina establecieron un estándar para futuros líderes, enfatizando que el verdadero liderazgo se basa en la integridad, la responsabilidad y un corazón alineado con los propósitos de Dios. La capacidad de David para unir a las tribus de Israel y establecer Jerusalén como la capital de la nación ejemplifica aún más su visión y perspicacia estratégica, proporcionando un modelo de gobierno que priorizó la unidad espiritual y nacional. Además, la perdurabilidad de la fe de David y su relación con Dios son una piedra angular de su legado. A pesar de sus fallas morales, su genuino arrepentimiento y su deseo de restauración ilustran la importancia de mantener una relación cercana con Dios, incluso frente a la adversidad. Su confianza inquebrantable en las promesas de Dios, reflejada en los Salmos, sirve como un poderoso recordatorio de la fuerza que proviene de la fe. La vida de David anima a los creyentes a cultivar una relación profunda y personal con Dios, enfatizando que la fe no se trata solo de perfección, sino de una búsqueda sincera de conexión y comprensión. En resumen, el impacto duradero de David se evidencia en su autoría de los Salmos, su rol como modelo para futuros líderes y la perdurabilidad de su fe.
Sus contribuciones continúan inspirando y guiando a las personas en sus caminos espirituales, recordándonos las complejidades de la experiencia humana y el poder transformador de una relación fiel con Dios. El legado de David es un testimonio de la idea de que, a pesar de nuestras imperfecciones, podemos dejar una huella imborrable en el mundo mediante nuestra fe, liderazgo y devoción a Dios. Al resumir los puntos clave analizados sobre la vida de David, recordamos las profundas lecciones que surgen de su trayectoria y carácter. Su ascenso de humilde pastor a rey reverenciado ilustra la importancia de la fe, la resiliencia y la búsqueda de la voluntad de Dios. Sus primeras victorias, en particular contra Goliat, ejemplifican el poder de la valentía y la confianza en Dios ante desafíos aparentemente insuperables. A lo largo de su reinado, David demostró notables cualidades de liderazgo, pero también enfrentó importantes fracasos morales, en particular en su relación con Betsabé. Estos momentos de debilidad nos recuerdan que incluso los más fieles pueden tropezar, pero el verdadero arrepentimiento y la humildad pueden conducir a la restauración y al crecimiento. La autoría de David de muchos salmos resalta la profundidad de su relación con Dios, proporcionando una rica fuente de comprensión espiritual y consuelo para generaciones. Sus sinceras expresiones de fe, lamento y alabanza resuenan profundamente, animándonos a buscar una conexión similar con lo divino. Al reflexionar sobre la vida de David, se nos invita a considerar nuestros propios caminos de fe y las maneras en que podemos cultivar una relación más profunda con Dios. La historia de David nos anima a aceptar nuestras imperfecciones, buscar el perdón y esforzarnos por tener un corazón alineado con los propósitos de Dios. Al concluir esta exploración de la vida de David, los invitamos a reflexionar sobre las lecciones aprendidas y cómo pueden aplicarse a sus propias experiencias. Consideren cómo la fe inquebrantable de David y su compromiso con Dios pueden inspirarlos a afrontar sus propios desafíos y triunfos. Te animamos a que te tomes un momento para evaluar tu relación con Dios y a buscar maneras de profundizar esa conexión, tal como lo hizo David a lo largo de su vida. Si esta conversación te resultó reveladora y te gustaría profundizar en la vida de David y otras figuras bíblicas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Al darle me gusta y compartir este video, puedes ayudar a difundir estas importantes lecciones y animar a otros a explorar sus propios caminos de fe. Únete a nosotros mientras continuamos descubriendo las ricas narrativas de las Escrituras y las verdades atemporales que contienen para nuestras vidas hoy. Gracias por ser parte de esta exploración y esperamos compartir más contigo en futuros videos. Dios le bendiga.